bienvenido una vez más a otro episodio especial de un podcast con recursos humanos o una cita con recursos humanos. Señores, hoy tenemos una invitada que ella es también colega y amiga. Tenemos a Paola Reyes, quien es gerente de recursos humanos del banco La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos. Y hoy ella nos va a hablar de la entrevista laboral, o sea, qué tenemos que tener en cuenta en la entrevista. Así que vamos a iniciar. Paola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias, Clary. Para mí realmente es un placer y un gusto estar aquí compartiendo contigo. Gracias a ti por la invitación. Qué bueno, Paola. Vamos a comenzar. Háblanos de tu experiencia ya como en el ámbito de reclutamiento, de la entrevista. ¿Qué tú le puedes decir aquí a las personas que nos escuchan y nos ven de la entrevista en el área laboral? Sí, la entrevista laboral es una de las etapas del proceso de reclutamiento y selección. Es uno de los factores que tomamos en cuenta al momento de evaluar a un candidato para ocupar una posible vacante. En este sentido, no constituye todos los elementos. Es uno de los factores que se toman en cuenta, pero eso sí, uno de los más importantes. En la entrevista laboral, el candidato tiene la oportunidad de estar con el reclutador, con el entrevistador, para que éste pueda validar las informaciones en su currículum, verificar su perfil si se corresponde con lo requerido en la vacante, y a su vez el candidato también puede exponer sus competencias, sus habilidades, venderse, como decimos. Una pregunta, Paola. Hay muchos candidatos que dicen que el reclutador lo que hace es un interrogatorio. ¿Qué tú dices de eso? Que lo intimidan con tantas preguntas, que entonces que si se sienten nerviosos, entonces se sienten como, hay algunos que me han dicho hasta acosados, porque le hacen preguntas que ellos dicen, mira, no me dan confianza. ¿Te ha pasado alguna experiencia con algún candidato de que se haya puesto tan nervioso que no te haya podido responder? ¿O qué tú le recomiendas a esos candidatos que muchas veces dicen que los nervios en una entrevista como que son tan fuertes que cuando le hacen X pregunta, como que se intimidan un poco y no saben qué responder? Realmente el momento de la entrevista, por lo regular, es un momento de tensión en algunos casos. Realmente es normal que en ocasiones el candidato pueda sentirse nervioso porque es un momento quizás clave, importante, donde se pondrá cara a cara con otra persona que va a evaluarlo, y realmente ese tipo de cosas por lo regular tienden a motivar a ese tema de los nervios. Pero yo también pienso que eso va a depender tanto del candidato y de su manejo, de su personalidad, de sus habilidades, como también del reclutador. Porque pienso que ese momento, si bien pudiera ser tenso por lo regular, Ujú. también hay formas de hacerlo de una manera un poquito más amena, de relajar el ambiente, como yo digo, de romper un poquito el hielo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo siempre trato de introducir con un saludo cordial, ameno, que la persona pueda realmente relajarse, que pueda realmente, si está tenso, está nervioso, pueda tranquilizarse. Y luego entonces iniciamos ya con el proceso de las preguntas. Y de hecho las preguntas también trato de manejarlas de que no se vean quizás tan sistemáticas, Ujú, muy que no sea un importante. proceso tan cuadrado, sino que la persona sienta más bien que está en una conversación que pueda fluir. Realmente yo pienso que eso tiene que ver mucho con el reclutador y con sus habilidades, manejar esa parte. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, con algunos candidatos que el currículum dice algo y en la entrevista te dicen otra cosa? Eso es muy común, eso suele Wow, pasar. señores, oigan que es muy común. Sí, ojo con esa parte, porque realmente este proceso del reclutamiento, la evaluación al candidato, como decía al inicio, conlleva varias etapas, varios factores, son muchos los elementos que se toman en cuenta. La evaluación inicia desde ese currículum, por ejemplo, algo importantísimo. A veces quizás nosotros mandamos a hacer el CV con otra persona,
O lo que lo pero mandan a hacer a un centro de internet. también, entonces ni siquiera nos molestamos en revisar Ujú. realmente la calidad de la información, la ortografía, las fechas, que realmente todo lo que dice ese CV se corresponda con la realidad. Hay veces que también ni siquiera tomamos el tiempo en actualizar ese currículum. Ujú. eh, Ha sufrido cambios, pero utilizamos el mismo currículum una y otra vez para enviarlo a diferentes empresas y no y vamos cambiando en nuestra vida, en esas actividades que hemos plasmado y no hacemos esa actualización. O Ujú. sea que sí, realmente eso se da, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque desde el currículum inicia ese proceso de evaluación. No solamente es durante la entrevista, la evaluación se realiza previo a la entrevista, durante la entrevista y posterior a la entrevista. Y cuando tú te has encontrado con esos casos, que tú entonces ves que el candidato no está haciendo, no hay una congruencia entre lo que él está diciendo y lo que tú tienes en el currículum, qué tú has hecho? Si nosotros, por ejemplo, realizamos una primera entrevista preliminar, porque con el tema de las entrevistas también es importante tomar en cuenta que hay varios tipos de entrevistas. Hay entrevista telefónica, hay entrevista preliminar, que puede ser cara a cara, es decir, que puede ser presencial. También hay entrevistas ahora con el tema de la tecnología, Ujú. de todo el tema post pandemia, la pandemia. Hay entrevistas también virtuales, entrevistas por competencias, paneles de entrevistas. Hay diferentes tipos de entrevistas. En nuestro caso, realizamos una entrevista preliminar con el objetivo de precisamente validar las informaciones que el candidato ha colocado en ese currículo. Mm. En esa primera entrevista, nosotros buscamos ir realmente verificando que todos los datos, tanto datos de informaciones personales, desde el nombre, dirección, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico, todos esos datos, como también validar la parte de la preparación académica, experiencia laboral, referencias. Entonces, nosotros le indicamos al candidato precisamente que este encuentro mayormente lo que busque es eso, validar, verificar, y ahí vamos entonces haciendo como ese match y realmente si vemos que hay algo que no coincide con el candidato, inmediatamente tratamos de verificar qué pasó. Si Ujú. hubo un cambio, si es que realmente no han actualizado el currículum porque el cambio fue reciente, si realmente fue un error en la digitación, si fue un tercero quien elaboró el currículum y ellos no revisaron. Vamos realmente verificando qué pasó y ahí tratamos de entonces ir haciendo las correcciones para nosotros tener las informaciones realmente verídicas y Ujú. obviamente luego también sería importante que esa persona actualice el currículum y pueda hacer las adecuaciones. Ok, vamos a poner un ejemplo. Ustedes contactan al candidato para la entrevista, le dicen la hora que tiene que llegar. ¿Qué tú le recomiendas, por ejemplo, a un candidato qué hacer antes de ir a la entrevista? Muy bien. Siempre es bueno una preparación previa. ¿En qué sentido? Si le llaman de una empresa X, si no conoce la empresa, tratar de buscar información relacionada con la empresa para familiarizarse. ¿Qué tipo de empresa es? ¿A qué se dedican? ¿Cuánto tiempo tiene en funcionamiento operando esta empresa? ¿Cuáles son sus principales productos, su actividad económica? Conocer un poquito en el marco general de la empresa. También poder orientarse sobre el tipo de actividad que realizan para más o menos también saber entonces posiblemente hasta cómo ir vestido, el tipo de empresa que se trate, para saber realmente a qué atenerse cuando vaya a la entrevista. También prepararse en lo personal, revisar el currículum, Ujú. verificar si está entonces debidamente actualizado, si no también entonces actualizarlo para llevar un currículum ya actualizado que se puede presentar entonces el día de la entrevista. También verificar que usted tenga también todos esos soportes de esas preparaciones académicas que usted indique en el currículum que ha recibido, que ha realizado, que ha culminado, experiencia, es decir, también verificar esa data personal para realmente usted validar que está correcto. También es válido hacer un posible ensayo de quizás las preguntas más importantes que se realizan durante una entrevista para más o menos el candidato ir preparándose y tener en cuenta una idea de qué poder responder y poder fluir con más naturalidad en el momento de la entrevista.
¿qué tú le recomiendas a un candidato? O no sé si tú te has encontrado con candidatos así, que ellos llegan a la entrevista, porque hay algunos que tienen confianza, la toman desde un principio. ¿Te has encontrado con alguno que incluso lo hablábamos fuera del aire, que te ha dicho mi amor, mi corazón, o te ha expresado algo indebido en alguna de las entrevistas? Bueno, en ocasiones, tú sabes, Clary, el dominicano, como somos por cultura, normalmente así tan cálidos, tan amenos, a veces incluso quizás por costumbre, tendemos a decirle al otro, mi amor, corazón, creemos que con eso quizás no estamos realmente ofendiendo y posiblemente sea así, no es que sea tampoco una palabra ofensiva, pero realmente es una expresión que no cae dentro de ese contexto, porque precisamente como tú decías, ni siquiera existe la confianza ya en ese tema de reclutador, entrevistador, candidato, para realmente utilizar esos términos. Lo más aconsejable es que siempre dirigirnos hacia la persona, más bien como licenciado, licenciada, señor, señora, usted, y ese tipo de expresiones es lo más recomendable por tratarse por el ambiente del que se trata, donde no hay confianza. Entonces sí, hemos tenido casos y nada, nosotros lo manejamos, lo recibimos, lo manejamos ¿Tú lo has y contratado? lo hemos contratado con esa condición. Realmente, ahora con certeza no te puedo decir si recuerdo, porque como yo te decía al inicio, honestamente la entrevista no es el único factor a tomar en cuenta. Es Ujú, clave, es importante, pero ujú. yo también te comentaba afuera de que hay elementos que también tienen mucho peso. Por ejemplo, yo te decía que con el tema de la entrevista, nosotros desde mi gestión procuramos realmente poner más peso en la balanza, lo que son las habilidades blandas, los valores, la actitud de un candidato, más que esos conocimientos, más que la experiencia. Yo te decía que si bien es cierto y es válido de que la experiencia es necesaria, es importante, sobre todo eso va a depender de la posición en cuestión, del puesto vacante. Pero hay otras posiciones donde realmente es posible contratar un recurso que no tenga gran experiencia, que quizás esté estudiando o esté finalizando su carrera, necesita una oportunidad para realmente poner en práctica esos conocimientos, pero sí hemos podido verificar que esa persona tiene valores, tiene la disposición, tiene realmente esas habilidades blandas que se requieren y que es mucho más difícil entrenar, aprender. La técnica sí aprende, pero esa otra parte realmente toma muchísimo más tiempo, realmente que una persona pueda hacer ese cambio. Entonces nosotros le damos mucho más peso a esa parte, dependiendo, como te decía, también del puesto. Del puesto. Así es, entonces en realidad suponte que un candidato me haya dicho mi amor en la entrevista, posiblemente no lo hayamos contratado, pero quizá no nada más por eso, habría que ver realmente cómo ¿Qué haya otras sido cosas exactamente. en la evaluación él En tuvo general, sí, que porque puede intervino para... ser que en otros aspectos realmente esa persona se haya manejado como se requiere y cumpla realmente con lo que andamos buscando. Entonces no te diré que simplemente por ese hecho nosotros inmediatamente lo declinemos. No, Ujú. realmente pudiéramos ponderarlo si tiene otros elementos a su favor y entonces al final determinar sacar, tú sabes, ese promedio de qué tendría más peso versus los requerimientos de la vacante. Y los candidatos que van, o sea, tú le preguntas, eh, ¿te desahuciaron o tú renunciaste? Pero muchas veces hay algunos candidatos que comienzan a hablar mal del jefe, del antiguo jefe o de la empresa. ¿Qué tú dices de esos candidatos? No, realmente eso es una mala práctica. Yo entiendo que por desconocimiento, porque yo pienso que lamentablemente hay mucho desconocimiento todavía, como también comentábamos con este tema de la entrevista, de cómo prepararse para una entrevista, cómo manejarse en una entrevista.
todavía hay mucho desconocimiento pese a los esfuerzos que hacemos este tipo de medios para formar, para instruir, para realmente transmitir conocimientos, pero todavía hay mucho desconocimiento. Entonces, yo quiero creer que por eso en algunas ocasiones quizás el candidato no se maneja de la forma más inteligente, como por ejemplo en esos casos. Hablar mal de un antiguo empleador, hablar mal realmente de la empresa anterior no es la forma más ideal, no es la forma realmente indicada para indicar el por qué usted ha salido de una empresa. Así sea que haya sido una decisión suya, porque eso es válido y eso existe, siempre estará la opción de que el empleador puede prescindir de tus servicios, como usted también puede decidir hasta aquí llegué. Eso es válido, pero aún así haya sido y tú tengas motivos que realmente hayan motivado esa salida, siempre hay formas de decir las cosas sin quizás caer en realmente uno tener que hablar mal de manera negativa, O hablar mentira. también sobre un antiguo empleador y sobre las mentiras, eso es fatal. O sea, fatal. Para mí, el tema de la honestidad, de la transparencia es vital. O sea, tolerancia cero a esa falta de honestidad. Existen empresas como por ejemplo donde nosotros trabajamos, organismos reguladores con políticas, donde cada acción tiene una consecuencia. Y si luego detectamos que una persona durante el proceso de reclutamiento habló mentira y se identifica después porque posiblemente en el proceso se pasó y no se Que identificó. se puede pasar. Eso a veces puede pasar y se identifica después. Realmente tenemos tolerancia cero frente a ese tipo de situaciones. No es recomendable en lo absoluto hablar mentira. Yo siempre digo, señores, la honestidad, la sinceridad, la transparencia, realmente eso es una carta de presentación que habla por sí Así sola de es. un candidato. Si usted salió de una empresa y realmente lo desvincularon o la decisión fue suya, explique los motivos. Quizá no tiene que entrar con lujo de detalles en Exacto. cualquier hecho que haya ocurrido, Ujú. pero diga transparentemente, me desvincularon o yo decidí salir, porque al final, como he dicho desde el inicio, la entrevista no es el único proceso que se lleva a cabo dentro de este procedimiento del reclutamiento. Ujú. O sea, al final la entrevista es una etapa, entonces se validan todas esas informaciones, se validan. Entonces, siempre es bueno hablar con la verdad, porque al final cuando estemos validando referencias laborales, personales, antecedentes, penales, verificando todo el proceso que se hace, que le llamamos la debida diligencia, cuando se está validando, al final todo eso sale. Es Entonces, al así. final es como yo digo, hay algo que siempre sale y es la verdad. Eso sale a la luz. Entonces, siempre honestidad, transparencia en los procesos. Yo tengo experiencia en tal cosa, tengo experiencia y lo puedo demostrar de tal y tal manera. No tengo experiencia, no tengo experiencia. No diga que usted es licenciado si apenas está estudiando o si incluso detuvo la carrera. No, ahora mismo tengo la carrera detenida, por tal razón la detuve, Tú me vi en sabes, medio de Paola, tal escúchame que te situación. interrumpa, que yo me he encontrado con candidatos que ponen en el currículum licenciada en mercadeo y ni siquiera todavía han presentado el monográfico. Entonces, ahí me llega a la mente lo que tú estás diciendo. Si usted todavía no se ha graduado, no tiene el título en su mano, no ponga eso en el currículum, porque Claro, hay algunos que piensan, bueno, ya me llamaron, fui a la primera entrevista, piensan que ya como que están contratados y no es así. Hay diferentes procesos, como explica Paola, que se llevan a cabo en un reclutamiento y todo se investiga. exactamente. Y por ejemplo, en ese caso de la preparación académica, se piden las constancias. Es Ujú. decir, que si usted es licenciado, dice que es licenciado, usted tiene que presentar durante el proceso de reclutamiento, quizás si no se lo pidieron en la primera entrevista, eso va a venir más adelante. Téngalo Exacto. por seguro que eso va a venir, se le va a pedir esa constancia de ese título, de ese taller que usted dijo que hizo, de esa maestría, de ese diplomado. Entonces, ¿qué usted va a decir después? Entonces al final va a decir, ah, no, pero fue que yo la detuve. Ah, no, es que yo estoy en curso, estoy en tal etapa. Entonces, simplemente eso es bueno desde el inicio, dejarlo claro. Sea Ujú. que pongan esa nota en el currículum, o sea que durante la primera entrevista, entonces también puedan, cuando se esté validando, realmente indicar en qué fase, en qué etapa van de su preparación académica.
Tú sabes que hay candidatos que se quejan de algunas entrevistas que van. Por ejemplo, yo fui a una entrevista y no me volvieron a llamar, pero tampoco me dicen en qué etapa quedé. Tú sabes que somos atacados por ese mal manejo, Por esta pero falta de feedback para los exact- candidatos. Ujú. exactamente. Pero en este caso, ¿tú te has encontrado con candidatos que te han llamado en esa parte, te han dicho o te han reclamado? ¿Cómo tú lo ves esa parte? De que quizás un candidato o ha llamado varias veces a la empresa, porque he tenido compañeras que también me dicen, se le dice, pero como quiera siguen insistiendo. ¿Te ha tocado alguna experiencia con candidatos así? Sí, no necesariamente que se le diga y sigan insistiendo, pero ciertamente con la parte de que llaman para verificar el seguimiento, si todavía están en el proceso, si ya hemos contratado a la persona, si eso se da. Realmente lo que sucede aquí es que hay una realidad que afuera se desconoce, no siempre realmente sabemos ni conocemos en profundidad estos procesos de reclutamiento. Entonces hay algo, yo siempre digo, los procesos de reclutamiento no son tan lineales, claro, y no siempre es por el librito, lo que establece en el plazo determinado. Quisiéramos realmente poder cumplir con un plazo estipulado, que ya lo tenemos quizás previamente establecido, de cubrir tal vacante en tal tiempo, pero no siempre sucede así. Por muchas razones internas de la empresa, por los procesos de validación que a veces necesitan participación de adentro y también de entes externos. Entonces, en lo que se espera una respuesta de una referencia laboral, en lo que se espera un Se resultado de toma una tiempo. evaluación, es un tiempo. Entonces, realmente no siempre se avanza tan rápido con el tema del reclutamiento. A veces pensamos, no, que ya fue la primera entrevista y como Ujú. que ya, ¿y ahora qué sigue? Entonces, eso es lo primero, de que es un proceso por lo regular para que te vuelvan a llamar. Pudiera ser tan rápido como que al cabo del día siguiente te llamen otra vez en esa misma semana, pero a veces puede tomarse inclusive otra semana más, 2 semanas más, o sea, dependiendo. También hay que entender que cada empresa tiene sus políticas. Exacto. Esa es otra cosa. Cada Ujú. empresa es diferente, tiene sus políticas, sus procedimientos establecidos y eso yo lo respeto. Y también se entiende. Ahora bien, ¿qué sí sería recomendable? Y sabemos que es lo más recomendable poder poner al tanto a los candidatos realmente de si continúan el proceso, si no continúan, si ya ha sido contratado el recurso, si se cerró el reclutamiento y darles las gracias por participar, indicarles que pueden siempre volver a participar en cualquier otra oportunidad que tengamos nueva vacante. Ujú. Eso realmente es recomendable porque pensando en ese candidato que realmente está a la espera, que quizás ha rechazado otras entrevistas, otras propuestas, que realmente tiene una necesidad puntual, desde ese punto de vista, realmente eso es lo más ético, lo más profesional y es lo que debemos de hacer. Pero también tomar en cuenta, como te digo, de que a veces se toma tiempo. A veces Ujú. quizás si no ha llegado esa respuesta, no es que no vaya a llegar, es que posiblemente todavía Estén la en algún empresa proceso. está en algún proceso. Ujú. Entonces, sí, me ha pasado que me llaman. Realmente esa parte, cuando nos llaman, sencillamente nosotros le damos también la La información. Le información. decimos, no, mira, todavía estamos evaluando. Siempre yo trato de dar estimados, por lo menos de decir, mira, para final de esta semana, para inicio de la próxima semana, vas a recibir otro comunicado vía correo, vía telefónica. Yo trato realmente de ir comunicando e informando al candidato. De hecho, desde la primera entrevista, la que yo te comentaba, la preliminar, cuando terminamos esa entrevista, yo les indico en ese mismo momento el siguiente paso a seguir. Yo les digo, revisen sus correos, vamos a estar enviándoles los formularios, las pruebas psicométricas, para que por esa misma vía ustedes completen, nos respondan. Es decir, yo trato de decirles, si va a haber una segunda entrevista, también les digo que ya quizás dentro de una semana le estaríamos llamando, para que en caso de que haya seguido en el proceso con nosotros, entonces le estaremos citando para un segundo encuentro. También una forma donde yo digo que quizás el entrevistador, reclutador, la empresa, se puede descargar un poquito de este tema de la presión, del feedback, de qué hacer, qué no hacer, es desde ese primer momento también indicar de que si continúas en el proceso, Ujú. te vamos a llamar.
En caso de que no te llamemos, pues eso quiere decir que no continúas en el proceso y establecer el plazo. Como te digo, mira, para la semana que viene estaríamos contactándote nueva vez en caso de continuar en este proceso. Y en dado caso, por ejemplo, de que el candidato vea que la empresa no lo llama ni le informa nada, qué tú le dices al candidato? O sea, ¿qué recomendación tú le das al candidato? Sí, realmente, como te decía, tener paciencia, esperar en caso de que realmente la persona, depende en la etapa también que se encuentre, porque hay que tomar en cuenta, como hemos dicho, por ejemplo, una primera entrevista, quizá telefónica o quizá preliminar. Es apenas una primera entrevista de tantos pasos. Ahora sí, porque yo tengo personas que me han dicho, mira, ya me hicieron pruebas psicométricas, ya me hicieron analíticas, por decirte algo, Sí. o quizá me hicieron hasta propuestas, o A mí me han sea, preguntado, ¿ya me hicieron la analítica? Eso es que ya me van a contratar. sí, muchas personas dan eso por hecho y realmente ese es uno de los últimos pasos en este proceso, hay que reconocerlo, pero es como decía al inicio, no siempre es blanco y negro, lamentablemente. Ahí hay realmente esa gama de grises donde pueden ocurrir cosas en medio de los procesos, cosas a veces muy inesperadas, quizás para la empresa, quizás para los candidatos. Y como te decía, ciertamente lo ideal es comunicar, sobre todo cuando se ha llegado hasta ese punto con un candidato de que ya se le hizo una analítica. Lo ideal es realmente comunicarse con esa persona, indicarle la razón por la cual no se va a continuar o si ya se cerró esa vacante, si realmente se contrató otra persona. Eso sería lo más recomendable porque también hay que tomar en cuenta, eso habla de nosotros, Claro, de la de la empresa. empresa, Es de así. la empresa, de ese reclutador, de ese entrevistador. O sea, eso habla de nosotros como gestores. Por eso también yo entiendo que esa parte hay que manejarla, porque que eso es una comunicación de doble vía y habla de todo. Eso habla de todo. Entonces, Paola, para terminar, ¿qué recomendación tú le das a los candidatos antes de ir a una entrevista? O sea, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Por ejemplo, hay algo que puede pasar. A mí me pueden llamar a una entrevista mañana y presentarse una emergencia. Claro, comunicarlo. ¿Qué yo tengo que hacer ahí? Comunicarlo, porque eso sí yo he visto también, Clarín, que hay personas que luego de ya haber acordado una entrevista con hora, con todo, la persona no llega nunca, no aparece, no nada, ni tampoco manda un mensaje. Ahí. Ya tú puedes saber el mensaje que ya transmite eso Entonces, se ha dado automáticamente. el caso de que no lo hacen y al otro día te llaman. Yo puedo, tengo chance todavía, porque a mí me ha pasado de la entrevista. Entonces, uno como que no encuentra ni qué decirle porque uno dice, ni que tú fueras dueña de la empresa para tú no venir a una entrevista y Ujú, entonces tú mismo decidir que si tú puedes ir mañana. claro. Entonces, para finalizar, ¿qué recomendaciones tú le das a los candidatos que quizás están en búsqueda de empleo, que quizás mañana tengan una entrevista? ¿Qué cosas tener en cuenta? Bien, sí, como les indicaba. La entrevista no es el único paso, no es el único elemento que se toma en consideración, pero sí es clave. Entonces, yo siempre digo, desde que usted tiene el primer contacto con la empresa, manéjese con la profesionalidad realmente requerida, manéjese con la altura requerida. ¿En qué sentido? Cuando se le llama vía telefónica para realmente acordar la entrevista. Desde ese primer saludo, Clary, créeme Ujú. que desde ahí hay mucho que decir. Hay personas que contestan de una manera un poquito inapropiada porque he visto casos, Ujú. realmente hay quienes ni siquiera contestan porque esa es otra cosa. A veces cambiamos el número de teléfono, pero no actualizamos la hoja de vida. Entonces, ¿cómo podemos contactarle? Ujú. Hay personas que no toman la llamada, que ni siquiera devuelven, suena y suena, pero tampoco, o sea, usted sabe que usted está buscando empleo, que ha aplicado, o sea, trate Tiene que de estar tener, activo. de estar activo, de tener esos números de contactos actualizados realmente, de estar pendiente. Entonces, eso es lo primero, desde el momento de esa comunicación, tratar de que se vea en usted realmente ese profesionalismo y ese también ese interés desde ahí. Luego ya para el día de la entrevista, obviamente la puntualidad, si se acordó una hora, procure estar a tiempo. Si puede estar un poquito antes también, eso sería lo ideal Sí. para irse preparando
preguntando, que no tengan que realmente esperar y preguntar si dónde está el candidato, no, sino que realmente usted esté a tiempo, dirigirse hacia el lugar que le han indicado, si no sabe preguntar, y una vez que esté allá, también con paciencia esperar su turno que se ha llamado, porque por lo regular, cuando se hacen estos procesos de entrevista, se contactan a varios candidatos. Exacto. Ujú. Entonces son varios los candidatos que van a ser entrevistados, es por turnos, entonces procure esperar pacientemente. Obviamente también está el tema de la vestimenta. La vestimenta. Usted para ir a la iglesia se maneja un protocolo y usted se viste de una manera que esa vestimenta usted no lo va a usar en la playa ni viceversa. Ujú. Para ir a la playa tampoco usted no se va a poner la ropa de la iglesia, es lo mismo. Ujú. Cuando usted vaya a una entrevista, también tiene que utilizar esa vestimenta acorde. Por eso yo decía al inicio, acorde a la empresa, porque si bien es cierto que hay empresas, por decirte un ejemplo, Clary, no, yo voy a trabajar con un equipo de pelotas, suponiendo, Ujú. posiblemente dentro de un entorno donde mayormente es muy sport, donde es válido tenis, incluso gorras, t-shirts, por ejemplo, posiblemente ir a una entrevista de esa manera es adecuado, pero Ujú. si usted va a un banco, si usted va a una oficina X, a un tipo de institución, realmente dependiendo de la empresa, Cada es lugar tiene su importante, vestimenta, su así es, protocolo. ajustarse al protocolo. Ujú. Entonces también ir debidamente vestido como se requiere y esperar. Entonces ya durante la entrevista, como decíamos, ser realmente honesto, transparencia, hablar con la verdad, porque la verdad siempre sale. Entonces, es muy bueno que desde el inicio usted realmente sea sincero. También fluir en el momento de la entrevista. Sabemos el tema de los nervios y demás, pero se da caso de candidatos que son realmente muy, muy, muy callados, donde hay mucha dificultad para realmente poder conseguir las respuestas, que el entrevistador pueda realmente validar ese perfil. Claro, ahí viene nueva vez ese expertise, esa estrategia del entrevistador para tratar de conseguir de que esa persona vaya fluyendo. Porque si bien es cierto, existen candidatos introvertidos, tímidos y encima el tema de los nervios, o sea, todo eso se Sí. entiende, pero tratar de realmente ir respondiendo lo que le preguntan y también delimitarse a lo que le preguntan, porque como digo una cosa, digo la otra, así como hay quienes no hablan casi nada, entonces hay quienes hablan demasiado, que también aquí el entrevistador tiene que buscar la manera de ver cómo puede ir sintetizando, cómo realmente reenfocarlos, porque a Ujú. veces se salen incluso de lo que les están preguntando, no terminan una idea. Tratar realmente de ir fluyendo, responder a lo que se le va preguntando y nada, que sean siempre así, objetivos, reales, que usted hable de usted, de lo que usted sabe hacer, de lo que realmente usted ha hecho, de la preparación que usted cuenta, realmente de lo que usted sabe, porque esa es la entrevista, es usted. Usted no puede hablar de otra gente, usted no puede vender lo que usted no es, lo que usted no tiene. Al final, lo que nosotros queremos validar es su perfil. Y si se corresponde con lo que andamos buscando, bien, y si no, bueno, de pronto usted nos sirve incluso para algo mejor, porque puede Claro. ser también que existan varias vacantes y el candidato no lo sepa, Ujú. porque se le citó, se le contactó para una vacante en específico, pero Ujú. puede haber otra vacante. Entonces el entrevistador ya también va considerando eso, no, mira, pero esa persona me sirve para tal posición. Mejor me sirve para esta o mejor me sirve para la otra. O sea que Claro. todo eso suma. Al final esa honestidad, esa sinceridad, transparencia es importante y es realmente, yo entiendo que es clave en estos procesos. Señores, ya ustedes saben, tomen todas estas sugerencias que nos da Paola para ustedes cuando le toquen hacer la entrevista, que son muy válidas y es así como dice ella. Entonces le damos las gracias a Paola por estar aquí en este podcast, en esta serie de hoy y gracias a ustedes por una vez más estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.